Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Depende de donde usted esté, tu hermano en Cristo, Rey regalado nuevamente para continuar esta serie titulada Las llaves del reino. Hoy vamos a estudiar una temática muy interesante. Ya vimos la llave maestra, la llave de la oración, la llave que cuando nosotros abrimos esa puerta entramos a una dimensión divina, una dimensión eterna donde todo es posible cuando entramos allí en la oración. Vamos a estudiar en este día, vamos a ver qué fue lo que se perdió, lo que se había perdido. Y al estudiar esta dimensión vamos a estar estudiando la segunda llave, que es lo que realmente se perdió. Así que si estamos preparados para esta aventura, les voy a invitar, allí donde están, que oren conmigo. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te agradecemos una vez más, porque eres bueno con nosotros. Venimos a ti porque necesitamos de ti, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a entrar a esta dimensión eterna contigo, para que cuando estemos allí, oh Dios, todas las cosas sean posibles para aquel que cree. Cuídanos y llénanos del poder de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos, ya a estas alturas debería estar claro que el reino de los cielos no es una religión, no tiene nada que ver con religiosidad tampoco, no es una iglesia tampoco, el reino de los cielos. Vimos que en el Edén, el jardín del reino original en la tierra, no había religión. Allí el Señor no le dio una religión a Adán y Eva. No hubo una adoración en el sentido de que generalmente entendemos la palabra adoración hoy día. No existía esto. Adán y Eva disfrutaron de una comunión, una interacción total con Dios, abierta y transparente como su creador. No tenían miedo, no tenían vergüenza, pero la desobediencia de ellos rompió esa cercanía que ellos tenían con Dios. Los esfuerzos de la humanidad para restaurarla por su cuenta, la religión trata de hacer esto, pero la única solución al problema que pasó originalmente lo encontramos en Cristo Jesús. Hoy vamos entonces a estudiar qué fue lo primero que Dios le entregó al hombre y cómo al desobedecer a Dios esa puerta fue cerrada. Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 1 versículo 26, ya nosotros conocemos este versículo, es la base de todo el estudio, Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos, ahí está Dios involucrado, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está esta palabra que ya la hemos estudiado muchas veces, pero vamos a volverla a traer aquí, y es ejerzan dominio, el radá. El radá significa, es un verbo que significa subyugar, reinar, señorear, gobernar. Quiere decir entonces que Adán fue creado para representar a todos los seres humanos. Fue creado como una imagen. Aquí está. Por eso el Señor les dio el radá, les dio dominio, le dio potestad para ser la imagen de Dios. ¿Y sobre qué se le dio o se le había dado dominio a Adán? Aquí está la lista. Peces del mar, aves de los cielos, ganado sobre toda la tierra y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Hoy no vamos a estudiar en el video y se lo voy a dejar para ustedes, pero en esta lista no están los seres humanos. La prerrogativa del hombre de dominar a otros hombres nunca estuvo en los planes de Dios. Así que el hombre no fue creado para que se enseñoreara o dominara a otros seres humanos. Solamente los recursos existenciales que Dios creó, Dios le dio esa prerrogativa a los seres humanos. Ahora, los animales terrestres que se presenta aquí como dominante, fíjense, interesante, nosotros los hemos estudiado, ¿por qué se le dio dominio sobre los animales? Miren lo que dice el libro de Salmos, en el capítulo 8, versículos 4 y 9, muy interesante. Hemos visto este versículo también, pero estamos viéndolo ahora desde una perspectiva de lo que se había perdido. Vemos que lo que tiene el hombre, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear. Y ahora yo quiero
que ustedes pongan atención en esta palabra. En el versículo anterior, la palabra dominio, como vimos allí, el radá significa gobernar, ejercer dominio, reinar. Esta palabra es un poquito diferente en el Salmo 8, versículo 6. Esta palabra es el mashal. Now, el radá es el verbo que significa gobernar, reinar, tener dominio. Pero el mashal es ejercer lo que el radá le fue entregado. O sea, es la parte donde se ejerce, la parte de acción, de ejercer el radá, de ejercer el dominio, poner en función ese señorío que le fue entregado a los seres humanos. Así que por eso dice, lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Así que el hombre era el que tenía el derecho legal sobre la tierra, tenía el dominio que Dios le había puesto bajo su responsabilidad. Aquí vemos entonces cómo Dios lo corona de gloria y de honra, un acto que solamente hacen con los reyes, porque Dios estaba extendiendo su territorio y estaba haciendo a Adán y Eva reyes aquí en la tierra. Así que terminemos de leer el mandato de dominar la tierra que Dios le dio al hombre. Fíjense, aquí está todo el versículo 26, vemos que fue el dominio que le dio, el radá, y vemos aquí en el 27 que dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Dios, de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgar viene de una palabra hebrea llamada kavash. El kavash significa cuando tú sujetas, cuando tú sometes algo debajo de algo, sojuzgadla. Dominad es la misma palabra que está en el versículo 26, donde se nos enseña el radá, que es el señorear o reinar. ¿Sobre quiénes? Los peces del mar, ya vimos, las aves, los animales, todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Luego que Dios le da el mandato de dominar, entonces, ¿dónde Él coloca al hombre? Vamos a verlo, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Yahvé Elohim al hombre, lo puso en el huerto de Edén, del Edén, el huerto de Dios, el lugar de deleite. Y en ese lugar, dice, para que lo cultivara y lo guardara. Dios puso al hombre en el huerto de Dios para que él trabajara en ese huerto, pero para que él estuviera en la presencia de Dios. Así que, hermanos, desde el principio, desde el punto de vista bíblico, el propósito de Dios era tener una extensión del cielo en la tierra. Por eso colocó en Edén, o sea, en la tierra, un lugar de delicia, un huerto de Dios, un pedacito de cielo en la tierra. Espero que estén siguiendo lo que estoy diciendo, porque esto es muy importante. El Edén fue algo que Dios plantó, no estaba parte de la creación, Dios lo puso allí para tener un encuentro personal con el hombre, con Adán y Eva, para que su presencia se mantuviera allí. Por eso ya hemos nosotros estudiado un poquito y vamos a ver que hay una similitud en el Edén que Dios plantó en la tierra y el Edén que está en el cielo. Por ejemplo, ya nosotros estudiamos que ambos estaba la presencia de Dios, en ambos Edén. En ambos salía un río de ellos para regar la tierra. Por ejemplo, en Génesis 2, 10 al 14 dice, y del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde allí se dividía en 4 cauces. Lo mismo está en Apocalipsis 22, del 1 al 2. Allí, dice en el cielo, cuando se le mostró la visión, se me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Ven la similitud de los ríos aquí? 4 grandes ríos salían del río que salía del Edén allí en la tierra. ¿Salían de dónde? Salían del Edén, del jardín original del Edén.
Esto pone entonces al Edén en una montaña, porque los ríos salen, se originan, fluyen de las montañas. Y esto es algo bien interesante. Deberíamos tomar varios videos para hablar sobre esto nada más, pero entonces nos aislaríamos un poco del enfoque que quiero mantener en cuanto a las llaves del reino, así que se los voy a dejar, pero hoy voy a mostrarles a ustedes por qué Dios escoge montañas para hacer lo que Él hace. El Edén fue colocado en una montaña, así como en el cielo el Edén está en un lugar elevado, en una montaña, porque de allí sale un río. Es bien interesante esto, hermanos. Ahora escuchen bien. El agua que fluye del Edén riega toda la tierra, así que debió estar en una meseta bien elevada. Y recuerden, cuando estudiamos el Edén que está en el cielo, nuestro Dios iba a crear a Luzbel. No lo iba a crear, lo creó allí en el Edén. Y miren lo que dice Ezequiel 28, que aunque ya lo estudiamos, cuando Él presenta que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa fue tu vestidura, y contamos las 10 piedras preciosas y los instrumentos. Pero hay un detalle importante. Dice, versículo 14, tú querubín ungido protector, yo te constituí para esto, en el santo monte de Dios estuviste. Ahora escuchen bien, hermanos. Luzbel fue creado en el Edén que está en el cielo. Y aquí dice que en el santo monte de Dios Él estuvo. Así que Él fue creado no solamente en el Edén, sino que el Edén estaba en una montaña, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora escuchen bien esto. Hay una profecía en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, versículo del 1 al 5, y sería bueno que luego estudiasen esto con más detalle, pero voy solamente a dar unas pinceladas para poder avanzar. Fíjense, Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice que en los postreros tiempos, en los últimos días, el monte de la casa de Jehová, ¿el qué? El monte, la montaña, el monte de la casa de Jehová, será establecido como cabeza de los montes. Recuerden que en el cielo hay un Edén, y cuando Cristo venga, viene y trae Nueva Jerusalén con Él. El monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, exaltado sobre todos los collados, y a Él correrán los pueblos. Muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Así que si el Edén estaba en una montaña, esto explica el significado de la continua elección de Dios de las montañas como sitios para sus actos de revelación redentoras. Quizá lo más notable en todo esto es la revelación grandiosa de su presencia, su pacto que Él hizo con el pueblo cuando Él le entregó las leyes en el monte Sinaí. Vamos allá, Éxodo capítulo 24, versículo 16, nos dice, y la gloria de Jehová reposó ¿sobre qué? Sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Es interesante, Dios pudo haber dado sus leyes en una meseta, en un llano, al lado de no, Él escogió un monte. Recuerden, estamos viendo por qué Dios, y vamos a ver este patrón en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Hay una lista que no terminaríamos hoy de mencionar, donde en cada momento que Dios hace un acto grandioso, lo hace en un monte. Por ejemplo, vamos a seguir Génesis 22:2, la expiación sustitutiva en lugar del hijo de Abraham tuvo lugar en el monte Moria. Génesis 22:2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un detalle más importante también, Salomón construyó el templo en esa misma montaña, en el monte Moria, segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón pues a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria,
donde se había aparecido a David su padre, en lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Interesante, mis queridos. Es algo bien importante cuando nosotros vemos aquí cómo en el mismo monte donde Dios probó a Abraham, el padre de la fe, en ese mismo monte fue construido el templo por Salomón. Otro monte que se menciona en la palabra de Dios es el monte Carmelo, que allí Dios trajo a su pueblo extraviado a sí mismo a través del sacrificio de los días de Elías en aquel monte, los impíos, los adoradores de Baal que estaban allí. Todo el capítulo 18 de Primera de Reyes, les invito a que lo estudien. No lo voy a poner completo aquí, pero voy a leer 3 versículos. Versículo 19. Ahora pues envía y convócame a todo Israel. ¿Dónde? En el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de los Aseras, los cuales comen a la mesa de Jezabel. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que había en la zanja. Verso 39. Al verlo, toda la gente cayó sobre su rostro y dijo: Jehová es a Elohim, Jehová es a Elohim. En el monte Carmelo Dios manifestó su gloria, donde todo el pueblo pudo ver la manifestación del fuego allí en el monte Carmelo. Y que cuando el Salvador del mundo vino a esta tierra, el mediador del nuevo pacto entregó las bienaventuranzas precisamente en un monte. Mateo capítulo 5, versículo 1. Al ver las multitudes, subió ¿a dónde? Al monte. Interesante. Y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos. Es su primer gran sermón. Fue dado desde una montaña, desde el monte. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Cuando él decidió nombrar oficialmente a los apóstoles, ¿lo hizo en una llanura? No. ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de especificarnos que fue en un monte? Dice: y sube al monte y llama a los que él quería, y fueron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad de echar fuera los demonios. Fue allí en el monte donde Dios le dio la autoridad para que ellos fueran en el nombre de Cristo a echar fuera demonios. Aquel episodio interesante, la transfiguración. Cristo fue transfigurado ante varios de sus discípulos en una revelación de su gloria en una montaña. Y es interesante, hermano, porque esta montaña se le llama el Monte Santo. Vamos a ver primero Mateo 17 del 1 al 2. Dice: después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, los lleva aparte. ¿A dónde? A un monte alto, y fue transfigurado ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas. Y el apóstol Pedro, hablando sobre este mismo episodio, en 2 de Pedro 1:18, describe lo siguiente: y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. Alabado y glorificado sea el Señor. Mis queridos, en una montaña, Dios, a través de Cristo, dio su anuncio final de las señales que iban a venir a esta tierra antes del fin del mundo. Mateo 24:3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron y los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Cuál señal de tu venida y la consumación de la era? Y allí Jesús comienza a hablar todo el capítulo 24, una escatología hermosa, pero fue dada ¿dónde? En el monte de los olivos. Para finalizar esta parte, después de la última cena, el Señor ascendió a una montaña con sus discípulos y procedió de allí a un jardín, donde como el último Adán prevaleció sobre la tentación. Mateo 26, 30 al 36 dice: después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: sentaos aquí
mientras yo voy allá y oro. Así que, mis queridos, la parte final donde voy a mencionar los montes para entonces entrar a qué fue lo que se perdió. Cristo ordenó a sus discípulos que lo encontraran en una montaña donde les encargó que discipularan a las naciones con el Evangelio. Les prometió enviar el Espíritu Santo y desde allí ascendió a la nube. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Vamos a estudiar esto un poquito más adelante, por eso no lo voy a leer, pero ¿dónde fueron? Fueron al monte. El hombre, mis queridos, cuando fue creado por Dios, cada una de estas características que hemos visto del jardín del Edén y de las montañas, Dios la coloca allí por alguna razón. El hombre debía estar sobre la creación, bajo el Señor. Debía usar sus habilidades creativas, intelectuales, físicas, habilidades que son exclusivas del hombre, que lo distingue de los animales. ¿Para qué? Para mejorar la belleza de la creación de Dios y en última instancia extender el jardín edénico del cielo a la tierra y extenderlo por sobre toda la tierra. Mis queridos y hermanos, el hombre recibió la comisión, lo que se llama la gran comisión de Génesis, en Génesis 1, 26, 28, que se presenta también allí en Mateo 26. Pero fíjense un detalle interesante que aparece aquí. Cuando Dios le dice que ejerzan dominio, que estudiamos, Génesis 3:24 también nos enseña que así fueron expulsados de aquel lugar, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Mis queridos, en Cristo nosotros tenemos el dominio que el hombre Dios le había dado. En Cristo se nos restaura este dominio. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? En el libro de Salmo, capítulo 8, versículos 5 al 8, ya nosotros estudiamos que Dios coronó al hombre de gloria y honra, o sea, lo coronó haciéndolo rey, le dio dominio, por eso les dio para ejercer ese dominio en la tierra. Ahora, miren qué interesante. En Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9, nosotros vimos que este dominio que Él le dio al hombre, el hombre lo entregó a Satanás, lo perdió. Sin embargo, Cristo, aquí en el libro de Hebreos, nos presenta algo extraordinario. Cita los mismos versos que están en Salmos 8, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste debajo de sus pies. Mis queridos, aquí nos está diciendo que lo mismo que Dios hizo con el hombre, Jesús vino a esta tierra para alcanzar nuevamente, lograr lo que se había perdido. Fíjense cómo dice el versículo 8, todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Pero dice el apóstol aquí en hebreo, ahora sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Aquí vemos el segundo Adán, nuevamente siendo coronado. El primer Adán fue coronado, ahora el segundo Adán es coronado de gloria y honra. Quiere decir entonces que él, ¿a través de qué? Él fue coronado a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Así que el sacrificio de Cristo, como nuestro Rey Señor, le dio nuevamente la coronación a él como el segundo Adán. Por ende, Satanás fue descoronado
de lo que le había quitado al hombre. Alabado sea el Señor. Salmo 72:8, aquí está el mandato del jardín que sería cumplido por Cristo a través de su pueblo, que domine de mar a mar, desde el gran río hasta los confines de la tierra. Recuerden que los ríos salen de las montañas. Por eso aquí dice de mar a mar, desde el gran río, de donde sale este río que riega toda la tierra, del Edén. Oh, mis queridos, Levítico 26:17, allí nos dice que de la misma forma como Dios nos da el dominio cuando nos sujetamos a Él, de la misma forma la desobediencia pone al hombre bajo el dominio de la naturaleza y de otros hombres. Miren lo que dice Levítico 26:17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos, y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu mora en la iglesia para que el pueblo de Dios sea obediente y proclame el Evangelio por toda la tierra. Ahora miren qué interesante. Jesús dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora nuevamente el dominio, el señorío, la potestad es dada a Cristo, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Y pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, según Lucas 19:10, hay un versículo que muchos lo conocen de memoria: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la pregunta es, esta palabra en griego es una palabra interesante, a simple vista dice vino a buscar, pero la raíz que se utiliza aquí de buscar, el seiteo, significa literalmente exigir algo de alguien. O sea, buscar en un sentido normal es cuando tú estás buscando algo que se te perdió, buscándolo. No, pero el sentir aquí en Lucas 19:10 es cuando tú vas a un lugar y tú vas a alguien que tiene algo y tú vas a buscar eso que esa persona tiene y le exige que te lo entregue. Interesante. Por eso el Hijo del Hombre vino con un propósito, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros cuando leemos este versículo pensamos que está hablando del hombre. Se pudiera aplicar eso, pero en primera instancia se está hablando de lo que se perdió, el dominio, el señorío que Dios le había dado a los seres humanos. La mayoría de los cristianos no toma en serio el mandato que tenemos como administradores de la creación que Dios nos ha dado. Los cristianos generalmente relegan su fe a la esfera privada, interna, ignorando el mundo que los rodea, o cuando están involucrados en una esfera, por ejemplo, política, económica. Solamente así, simplemente siguen las órdenes de los principados, de los jefes, de los poderes de la cultura que lo dominan. No hay neutralidad en esto, mis hermanos. Toda acción humana debe hacerse para la gloria de Dios. Voy a repetir esto. Toda acción que yo haga, debo hacerla para la gloria de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Esto significa que los cristianos debemos considerar las implicaciones del mandato del dominio y reclamar cada área de nuestra vida, cada aspecto de nuestra cultura, toda acción humana, incluso políticamente, y colocarlos bajo el señorío de Cristo y los mandatos de Dios. El cristianismo hoy día está infectado por el neoplatonismo. Es una mentalidad griega totalmente, la visión que desprecia el mundo material. Los cristianos entonces somos infectados cuando tendemos a ignorar los problemas políticos y sociales. Mis queridos, el Dios que creó
este mundo, tiene la intención de reconstruirlo. Segunda de Corintios 10:5 hay un verso poderoso: destruyendo razonamientos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Si nosotros logramos hacer esto, nosotros vamos a llevar cautivo todo nuestro pensamiento a Cristo. Entonces el dominio y el señorío se va a hacer una realidad en nuestras vidas. En este siglo que estamos viviendo, el aspecto del dominio, de la gran comisión, ha sido arrancado casi totalmente del Evangelio. Los líderes cristianos ya no son profetas, sacerdotes, reyes bajo Cristo. Hoy día son artistas, laicos cristianos que son adictos a la televisión, líderes cristianos que son psicólogos del pop, psicólogos de la nueva era, psicólogos del nuevo mundo. Y los cristianos se han convertido en clientes perpetuos de estas personas. El evangelio que se está predicando hoy día no es un evangelio de dominio del reino, de reconstrucción, de salvación edénica. Es un evangelio de sentirse bien. Tienes que sentirte bien. Los cristianos que no tienen la mente del reino, que predican un evangelio inútil, no tienen nada que decir a un mundo que asesina ilegalmente más de 10,000 seres humanos todos los días. Los cristianos que no tienen la mente de Cristo, no tienen nada que decir a los traficantes de armas, a las personas que son tiranas, que trafican con seres humanos, con drogas, gentes seculares que planean matar más personas. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo como embajadores de Cristo en este mundo? Somos llamados a impactar, a influenciar en esta tierra con las enseñanzas del reino. Termino con este versículo, Josué 24, 14 al 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río y en Egipto, y a servir a Jehová. Pero si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero mis queridos y hermanos, amigos, ojalá esta sea nuestra frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quieres tú decirle al Señor en esta hora: Señor, yo te acepto como mi Rey y Salvador? Yo quiero que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Dame la presencia del gobernador del reino, de tu Espíritu, para que yo pueda tener ese señorío, eso que fue perdido en el principio, pero que ahora, gracias a Cristo Jesús, tenemos acceso nuevamente a esa llave. ¿Lo quieres decir conmigo? Levanta tu mano allí. Padre, queremos pedir perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, pero queremos ponerlo en tu mano, Padre. Queremos aprender no solamente a conocer las llaves del reino, sino también, oh Dios, a que podamos usarla, abrir las puertas, para que podamos entrar a esa dimensión contigo. Hay muchas personas que están levantando su mano en este momento. La pongo en tu mano, tú la conoces, Señor. Manda al gobernador del reino de los cielos aquí en la tierra, al Espíritu Santo, que los llene del poder de lo alto, que tu sangre los cubra, oh Dios, que tú los perdones, y que cada uno de ellos pueda tomar decisiones eternas en este momento, y que nosotros caminemos contigo hasta que tú vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos. Hasta el próximo video. Amén.